las clasificaciones, si nos ponemos a ver todas las clasificaciones que hay en sí de las arritmias, pues es prácticamente irnos o adentrarnos demasiado a lo que es el tema como tal, ¿no? Entonces, yo creo que se vayan con el concepto de la génesis y los tipos de arritmias. Lo que vamos a hacer ahora en pues, la segunda parte de la que son arritmias, no me voy a detener mucho en cuestión de desglosarle todas las arritmias. Esta clase, pues, me puse a analizarla, ¿sí? Y pues, lo que quiero que se queden con los conceptos, que son los diferentes tipos de arritmias que hay, ¿sí? O sea, primero con la etiología, la génesis de las arritmias, cómo se forman, eh, la participación importante de lo que es el potencial de acción y los tipos de arritmias que hay, que son auriculares y ventriculares. Entonces, ahora que iniciamos lo que es la clase como tal, pues nada más les voy a explicar los tipos de arritmias auriculares, ventriculares y los conceptos que vamos a estar manejando principalmente. Quizá me detenga en dos entidades importantes, que esos sí me gustaría que profundizara un poquito más, que es la fibrilación auricular y lo que es la taquicardia ventricular, junto con lo que es la fibrilación ventricular, que son entidades que, pues, la primera, la fibrilación auricular, es la que es la arritmia más frecuente que hay y que con mayor frecuencia se presentan para el manejo de los pacientes que tienen algún trastorno de ritmo. Y la segunda, pues sí la debemos al menos tener el concepto de una taquicardia ventricular, ¿sí? Porque son las manifestaciones de un paciente isquémico. Y si nos vamos a la cardiopatía isquémica, sabemos que la cardiopatía isquémica es de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes que se presentan. Por lo tanto, esos conceptos que son complicaciones, ¿sí? Muchas veces de lo que son la cardiopatía isquémica, nos van a llevar a una taquicardia ventricular con complicaciones muchas veces mortales, ¿no? Entonces esos conceptos quiero que puntualizarles, sobre todo para que ustedes sepan el manejo. Esta presentación, sobre todo esta presentación, se las voy a pasar, a Yuli, y para que ustedes lo tengan y para que ustedes lo lean y saquen los conceptos. Pero como es compleja lo que es en sí, todo lo que son las arritmias, pues sí quiero puntualizarles estos tres puntos, ¿no? O sea, los puntos de la génesis, los tipos de arritmias y sobre todo lo que es la FA o fibrilación auricular, que es donde van a ver la gran mayor cantidad de veces en los libros, que es la taquicardia o la arritmia más frecuente que se presentan. Ok, doctor. Nada más, también quiero que acuérdense cuando les pregunten o cuando pasen, eh, pues, a hospitalización y pasen visita, muchas veces algún residente o algún adscrito o su interno, lo que es su pasante, les va a preguntar, ¿cuáles son las características de un ritmo sinusal normal? Eso pues lo vimos en los potenciales de acción, lo que es en la parte de lo que es todo lo que es eh, en sí, cómo se va formando o cómo se va generando lo que es el ciclo cardíaco, lo que es la génesis de potencial de acción
y todo lo que son el ritmo sinusal, el ritmo nodal, todo lo que nosotros vamos viendo, ¿no? De las clases, sobre todo de la primera parte en el cual, de la unidad 1, que vimos parte de la etiología de lo que es el potencial de acción, ¿no? Entonces, siempre el ritmo sinusal, acuérdense que la frecuencia de los complejos QRS, ¿sí? Siempre va a ser, o la frecuencia cardíaca va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Tienen que ser rítmicos, ¿sí? Y sobre todo las secuencias y características de las ondas, ¿sí? Tiene que haber una onda P, ¿sí? Las características de la onda P, menos 30 más 90, y que van precedidos por al QRS. Eso se los van a casi siempre a preguntar, ¿no? O sea, muchas veces, cuando dicen, ¿cuáles son las características del ritmo sinusal? Pues los que ya conocemos el concepto, pues sabemos que hay varias características. Son estas precisamente que están acá abajo, ¿no? El PR, eh, en este caso, ¿cuál es lo normal del el PR? Que es principalmente punto .12 a punto .20, ¿sí? El QRS, que debe ser menos de 100, 110, ¿sí? Debe estar entre 80 y 100. Y sobre todo el QT, que eso también va a variar con lo que es la frecuencia cardíaca. Casi siempre les van a preguntar características de ritmo sinusal. Para que un ritmo sinusal sea como tal, ¿qué características tiene que tener? Con que se prenda en este cuadrito, tan sencillo, eso es lo que le van a preguntar. Entonces, siempre que ustedes vean un electrocardiograma, busquen siempre estas características para decir que sea un ritmo sinusal normal. Frecuencia cardíaca, que sea rítmico y sobre todo las características de la onda. QRS tiene que ir, la P va a ser seguida de un QRS. El PR, lo que es la velocidad de conducción, cuánto tiene que tener la velocidad de conducción, la anchura del QRS, que viene siendo más bien, cuando nosotros medimos, que se está principalmente de acá a acá, cuánto debe medir, menos de 100, 110, y sobre todo lo que es el QT, que también hay su fórmula para sacarlo, ¿no? Para sacar el QT corregido según la frecuencia cardíaca. Con estas características que ustedes sepan, ustedes van a saber identificar cuándo es un ritmo sinusal normal de uno anormal, ¿sí? Entonces, sí quiero puntualizar en esta parte. Si nosotros nos vamos y clasificamos lo que son los tipos de arritmias, los podemos clasificar en arritmias auriculares y ventriculares. Las arritmias auriculares nos van a producir una serie de trastornos que van a ser conducidas principalmente por lo que es la onda P, ¿sí? Y que van a ir asociadas a una serie de secuencias, ¿sí? En el cual va a haber alteraciones de la onda P. Y también vamos a poder identificar una entidad que se llama enfermedad del nodo sinusal, que es una entidad aparte de lo que son las bradiarritmias. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que son las bradiarritmias sinusales, podemos encontrar lo que son una bradicardia sinusal, un paro sinusal y los bloqueos sinoauriculares de primer grado, segundo y tercer grado, y lo que es la enfermedad del seno. Estas son las características principalmente de las bradiarritmias sinusales. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque esto lo deben saber los conceptos más bien de cómo se clasifican. Pero, por ejemplo, si yo quiero identificar un bloqueo sinoauricular de primero, segundo y tercer grado, que podemos identificarlo, la única forma en la cual podemos identificarlo es por medio de estudios electrocardiográficos. O, es decir, yo tengo que tener un
en electrofisiología hay un concepto que se llama mapeo. Entonces, se tiene que hacer un estudio electrofisiológico para poder identificar lo que son los bloqueos sinoauriculares. ¿Por qué? Porque a simple vista, en un electrocardiograma normal, no lo vamos a poder identificar. ¿Y por qué no lo vamos a poder identificar? Porque se van a caracterizar principalmente por alargamiento de la onda P, es decir, y que van a estar principalmente a nivel de las aurículas. Y lo que es el alargamiento de la onda P, nada más la vamos a identificar, sobre todo a nivel de las aurículas, únicamente por medio de estudios electrofisiológicos, es decir, por medio de lo que es el mapeo, que es lo que se le llama. Si me voy al otro tipo de arritmias, los bloqueos auriculoventriculares, allá sí los voy a poder identificar en el electrocardiograma, que son completamente diferentes. Si ustedes se dan cuenta, acá vemos bradyarritmias sinusales y acá vemos bloqueo auriculoventricular. La diferencia entre uno y otro es que principalmente las bradyarritmias sinusales se van a producir y van a generarse principalmente a nivel de nodo sinusal y no van a atravesar, no van a conducirse, no van a progresar más allá que es el nodo AB, allá se van a detener y es los trastornos que se van a generar, a diferencia de lo que es el bloqueo auriculoventricular, que la arritmia se va a presentar principalmente a nivel de lo que es el nodo sinusal, pero acá sí va a conducir a través del nodo auriculoventricular y por lo tanto, una vez atravesando lo que es el nodo auriculoventricular, vamos a poder identificar por medio del electrocardiograma el bloqueo de primer grado, de segundo grado, y que el segundo grado lo podemos dividir en dos entidades principalmente, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a caracterizar principalmente porque las ondas P del tipo 1 se van a ir prolongando en el electrocardiograma hasta que llega un momento en el cual la prolongación de la onda del PR ya no va a poder conducir y se bloquea. Y dependiendo del número de ciclos que se vaya presentando el alargamiento, lo vamos a definir como 3-1, 2-1, ¿sí? Y en el tipo 2, el PR va a ser constante, es decir, va a conducir lo que es el ritmo, vamos a decir, sin alteraciones del PR, hasta que llegue un estímulo en el cual no va a conducir el PR y por lo tanto va a haber un bloqueo, es decir, ya no va a conducir y esto te va a llevar a lo que es una pausa. Y esa pausa, pues lo vamos a identificar. Entonces, entre el tipo 1 y el tipo 2, la diferencia va a ser el alargamiento del PR. ¿Sí? En el tipo 1, vuelvo a insistir, va a haber un alargamiento del PR. Y en el tipo 2 no va a haber alargamiento del PR, sino que va a ser constante y va a llegar un momento en el cual se deje de conducir y produzca lo que es un bloqueo. Y en el bloqueo de tercer grado, lo ponen como tercer grado o también bloqueo AB completo, en el cual las aurículas conducen por una parte y los ventrículos conducen por otra parte. O sea, va a haber una disociación completa entre aurículas y ventrículos, ¿sí? Y una característica que nosotros vamos a identificar en el bloqueo de tercer grado es que, por ejemplo, lo podemos medir sencillamente cuando es un bloqueo AB de tercer grado, porque las ondas P van a ser constantes y yo agarro una onda P, pero van a ser
de conducción aberrada o una conducción que no va a ir seguida de un QRS, lo que habíamos comentado, de un QRS normal, ¿sí? Entonces, acá hay una disociación completa entre lo que son las aurículas y los ventrículos, y por lo tanto va a haber lo que es un bloqueo de forma constante, ¿sí? Y cada una de estas tiene sus características y sus formas de presentación. Les hago énfasis principalmente en toda esta clasificación porque lo que vamos a pasar ahorita, lo que les voy a presentar, les voy a mostrar lo que son las bradicarias sinusales, el paro sinusal, los bloqueos. Están las definiciones, tengo las definiciones completas. Obviamente, tengo anotaciones también allá de dónde saqué esta información para que ustedes lo lean y para que ustedes traten de identificar los bloqueos sinoauriculares. Nuevamente les digo, la diferencia de los bloqueos sinusales, sobre todo el bloqueo sinoauricular de primero, segundo y tercer grado, la característica es que no los vamos a poder identificar por medio de lo que es el electrocardiograma. Y segundo, tienen que ser por medio de estudios electrofisiológicos, a diferencia de los bloqueos auriculoventriculares, en el cual sí los vamos a poder identificar por medio de lo que es el electrocardiograma. Todo esto es principalmente parte de lo que vamos a ver. Y entre lo que son también lo que voy a hacer énfasis va a ser en el flúter auricular y lo que es la fibrilación auricular, que son también parte de lo que son las arritmias, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a presentarles van a ser cada una de estas entidades y les voy a hacer vamos a decir, les voy a mostrar lo que son los electrocardiogramas, cómo los podemos identificar y las características que se presentan. Igual que voy a hacer énfasis en lo que es la enfermedad del seno, sobre todo porque pues va a dar unas características muy importantes, porque la enfermedad del seno, cuando yo la clasifico como tal, va a tener unas características importantes que me van a dar 4 entidades, que pues ahorita que llega a la clasificación de la enfermedad del seno, se los voy a remarcar. Estas partes, este cuadro sobre todo, sí me gustaría que se lo aprendan para que ustedes sepan identificar cuáles son auriculares y las ventriculares. Que esto es lo más importante que necesito que ustedes sepan, porque pues cómo se produce la génesis, cómo se produce, pues lo vimos en la clase anterior, pero pues ahorita les hice la clase completa para que ustedes vean de dónde viene, cómo se produce, las causas, la etiología y cómo se ven en lo que es el electrocardiograma. El funcionamiento que también pues es lo que les dije, o sea, acá son estudios electrofisiológicos que normalmente cuando nosotros los vemos se van a caracterizar porque vamos a ver lo que es la onda P y cómo va a conducir. Obviamente, el paciente tiene que estar, pues, con, vamos a decir, con un catéter introducido a través de lo que es la vena, principalmente la vena femoral, e irse a la aurícula y estimular la aurícula para que nosotros veamos cómo el comportamiento de cada una de las arritmias auriculares, ¿sí? Y eso se llaman que se llaman los estudios electrofisiológicos. Los determinantes del nodo sinusal. Vemos lo que es un automatismo sinusal que nos va a dar lo que es una descarga sinusal a nivel de lo que es la aurícula. Y la conducción sinoauricular, que también va a conducir a lo que es una descarga sinusal de la aurícula. Esto puede ser dependiendo también en qué edad se va a presentar, sobre todo que también puede variar por lo que es la temperatura,
por lo que son alteraciones metabólicas, ¿sí? En este caso el pH, muchas veces por factores locales, es decir, por alteraciones de la conducción de lo que es el nodo sinusal, por factores mecánicos, por lo que es un marcapaso, vamos a decirle, y que van a llevar como tal alteraciones del tono vegetativo y que van a atraer como consecuencia las manifestaciones clínicas. La bradicardia sinusal como tal, pues, ¿qué es una bradicardia? Pues acuérdense de la definición, una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, ¿sí? Y que muchas veces en los pacientes tenemos que tratar de identificarlos. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar principalmente por medio de cómo se va a presentar el paciente, si tiene manifestaciones clínicas o no. Porque acuérdense que una de las causas principalmente de lo que es la bradicardia va a llevar como consecuencia que el paciente presente o no manifestaciones clínicas. Y la bradicardia sinusal puede ser normal en pacientes que sean deportistas de alto rendimiento, en la cual van a tener frecuencias cardíacas de, vamos a decir, de hasta 45, 50, sin que tengan ninguna sintomatología. Y la diferencia es que, por ejemplo, pacientes que tengan frecuencias cardíacas entre 40, 45, que sean sedentarios, que tengan factores de riesgo, pues ese paciente muchas veces va a tener como consecuencia pues manifestaciones clínicas de bajo gasto, que es lo que lo va a diferenciar de aquellos que tienen bradicardias que sean fisiológicas y que sean debidas a deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Como les comenté, pues las causas, pues ya me adelanté, pues pueden ser fisiológicas, pueden ser patológicas, como la enfermedad del seno, y farmacológicas que puedan traer como consecuencia una bradicardia sinusal. Aarón, yo escucho que tú siempre hablas. Un fármaco. Bueno, nada más por las voces ya les conozco. Algún día les conoceré ya en persona. Un fármaco, a ver, dime un fármaco eh, que te pueda producir lo que es bradicardia. Los beta bloqueadores. Perfecto. ¿Como cuál? Mm, no sé, propranolol, esmolol, atenolol. Ah, muy bien. Oye, bueno, ya que estamos ahorita preguntando, vamos a preguntar bien. Carlos, Dimitri, ¿sí me escuchas? Sí, doctor, aquí estoy. Sí, a ver, Carlos, de los que comentó, de los beta bloqueantes que comentó ahorita Rom, ¿cuál consideras que sea de acción más rápida? Bueno, no que consideres, ¿cuál es la de acción más rápida? Él mencionó tres fármacos, el metoprolol, el atenolol y creo que el esmolol, si no me equivoco. ¿Sí? De eso, ¿cuál consideras que tiene la vida media más corta? La vida media más corta. Mm, pues yo me iría más por el metoprolol, pero la verdad no estoy muy seguro, doctor. Ok. No necesariamente lo tienen que saber, pero se los voy a decir porque pues tampoco se los vamos a preguntar. Bueno, yo no se los voy a preguntar porque pues ya es más de especialidad. Eh, el que tiene la vida media más corta es el esmolol. De hecho, casi a diario yo uso esmolol y lo utilizo por vía intravenosa. El tiempo de acción del esmolol es de la vida media. Estamos hablando, es de como de
un minuto cuando mucho. O sea, yo lo estoy pasando y ya le está haciendo el efecto en el paciente. ¿Por qué lo utilizo? En la consulta normalmente privada que manejo, hacemos lo que son ecocardiogramas con dobutamina, que es un estudio de estratificación farmacológica, en el cual yo voy a estimular al paciente por medio de lo que es la dobutamina, ¿sí? Y voy a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Yo una frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad. Si yo no logro alcanzar la frecuencia cardíaca nada más con la dobutamina, utilizo otro medicamento, que es la atropina. La atropina, ¿qué es lo que me va a hacer? Va a ser, por medio de lo que es su mecanismo de acción, aumentar mayor la frecuencia cardíaca hasta alcanzar la frecuencia cardíaca deseada por el paciente. Y una vez que yo alcance, por ejemplo, la frecuencia cardíaca para una persona de 50 años que debe ser oscilar entre 149 y 150 latidos por minuto, ¿sí? Obviamente el paciente va a estar acostado y yo le voy a estar poniendo lo que son los fármacos. Entonces, cuando yo alcanzo la frecuencia cardíaca deseada, revierto vamos a decir, la frecuencia cardíaca poniendo lo que es esmolor de forma directa, intravenosa. Y en 30 segundos, de los 150 latidos por minuto que tiene el paciente, yo lo paso directamente a menos de 100 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, obviamente yo a diario manejo lo que es estos medicamentos, porque por los estudios de estratificación que hago. Ahora, la diferencia es que yo se lo hago a pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes que tienen dolor torácico en estudio o pacientes isquémicos. Por ejemplo, hoy se lo hizo a un paciente isquémico que ya tiene 4 stents o que ya le hicieron lo que es un cateterismo, se le pusieron unos dispositivos que se llaman stents en lo que son las arterias, pero como pues eh, cuando se hace un cateterismo es para liberar o para mejorar lo que es el flujo sanguíneo a nivel de lo que es de la arteria. Se debe reperfundir de forma adecuada el músculo cardíaco. Sin embargo, muchas veces el paciente, ¿qué es lo que empieza a manifestar? Dolor, a pesar de que ya se le hizo lo que es el cateterismo y tiene lo que es los stent, y hay que estudiarlo nuevamente por medio de una estratificación. Y entre los estudios que hay para estratificación, uno de los que yo hago, ¿sí? Es el estudio farmacológico con dobutamina. Entonces, yo estreso al paciente, pero me va a dar manifestaciones. Y las manifestaciones van a ser principalmente desencadenar el dolor que él tenga. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque yo le voy a desarrollar arritmias al paciente. Le voy a desarrollar lo que son arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares. Lo puedo llevar incluso hasta bloquearlo, ¿sí? Pero la característica que tengo que tener es que yo tengo que estar viendo el electrocardiograma y estar tomando electrocardiogramas de forma constante para que pueda identificar qué es lo que tiene el paciente. Y al mismo tiempo estoy haciendo lo que son tomas de imágenes por medio de ecocardiografía y viendo la movilidad. Obviamente lo estimulo y luego lo revierto con el esmolol, que son los fármacos que te pueden producir una bradicardia. Entonces, les explico todo esto por las características que normalmente se van a presentar cuando hay una estimulación en la cual voy a presentarle o voy a producirle lo que son arritmias al paciente. Y una de las características principalmente de los beta bloqueantes es que son
productoras de mecanismos arritmogénicos también, así como sirven para mejorar lo que son las arritmias, ¿sí? Porque sí mejoran lo que son las arritmias, sobre todo las ventriculares. Yo lo puedo llevar a una bradicardia cuando sea de forma prolongada, vamos a decir, cuando se da el tratamiento de forma prolongada. Entonces, cuando doy el tratamiento prolongado, le bajo la frecuencia cardíaca hasta 45, 50 y muchas veces pues tengo que hacer modificaciones en cuestión del tratamiento en un paciente isquémico, ¿sí? Entonces, esa es la característica principalmente que tienen lo que son los fármacos, ¿no? A ver, ¿quién te lo vamos a preguntar? Las manifestaciones clínicas pues son datos de bajo gasto, principalmente que van a presentar los pacientes con bradirritmia. Y la bradirritmia, pues obviamente, pues acá, pues si nosotros vemos, es un ritmo sinusal, pero vemos cómo se van prolongando. Lo que más que prolongando, vemos lo que es las conducciones entre un R y R, y vemos que tiene 38 latidos por minuto. Y esos pacientes normalmente son sintomáticos, traen síntomas. ¿Qué es lo que tengo que identificar? Si es fisiológico, ¿qué le voy a hacer? Nada. Simplemente, pues si es un paciente, o en este caso, identifico a un paciente con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, pero pues entrena 2 o 3 horas eh, por día, pues yo lo voy a llevar a una arritmia fisiológica. Más bien, su corazón va a estar adaptado a ser vagotónicos, es decir, tener frecuencias cardíacas bajas. Pero, por ejemplo, si yo quiero identificarlo y diferenciarlo con si es patológico o no, ¿qué le voy a poner? Le pongo lo que es atropina. Y si mejora lo que es la frecuencia cardíaca, pues simplemente pues digo, pues ¿sabes qué? Es fisiológico lo que está teniendo. Y si no, si veo que le pongo atropina y no mejora la frecuencia cardíaca, pues allá sí voy a decir, este paciente tiene un trastorno patológico. Entonces, muchas veces para diferenciar. Y pues cuando ya tiene manifestaciones de bajo gasto importante, ¿qué es lo que voy a tener que ponerle? Le voy a poner un marcapaso. También es otra de las cosas que nosotros identificamos. Llega un paciente a la consulta con una frecuencia cardíaca y nada más va porque se sentía mareado y porque pues el paciente nada más 2 días previos a acudir pues se sintió mareado y se desvaneció y se recuperó posteriormente. Vida normal, dislipidémico, pues no se conocía hipertenso, pues se corrigió lo que es la hipertensión, pero a pesar de que se corrigió lo que es la hipertensión, siguió con frecuencias cardíacas de 40, 38, 40, 42. Obviamente, tú tienes que identificar todo esto. ¿Y cómo lo identificas? Le pones un holter de 24 horas y ves las características. Y al ver las características en el cual la frecuencia cardíaca máxima que alcanza va a ser de 80 y la frecuencia cardíaca mínima durmiendo va a ser de 32, 35 latidos por minuto y maneja un promedio de frecuencias cardíacas de 40, este paciente es candidato a un marcapaso. ¿Cuál fue su tratamiento definitivo de este paciente que lo estoy comentando? Que es de la vida real. Poner un marcapaso. Y el paciente prácticamente mejora en todo lo que es sus síntomas. ¿Sí? O sea, el paciente, pues, al tener ya una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, mejora la perfusión renal, cerebral, hepática, pulmonar y los síntomas que tenían de los mareos y todo desaparecen completamente. Pero pues el paciente ya tiene su marcapaso. ¿Y cómo lo identificó? Con un electrocardiograma, ¿sí? A diferencia de lo que son los paros sinusales, ¿sí? El paro sinusal, pues obviamente hay alteraciones de lo que es a nivel del nodo sinusal o del marcapaso
normal del corazón, van a tener manifestaciones clínicas importantes. ¿Por qué? Porque te va a hacer una pausa. Viene un ritmo normal y de repente te hace una pausa de hasta, vamos a decirle, 3 segundos, que normalmente lo identificamos en el electrocardiograma, y cuando lo identificamos y son frecuentes los paros sinusales, me van a traer como consecuencia también datos de bajo gasto. ¿Qué es lo que le tengo que hacer? Poner lo que es un marcapaso. Y acá vean prácticamente cómo viene un ritmo sinusal normal y viene una pausa. Y también eso es frecuente verlo. O sea, los pacientes llegan. ¿En qué pacientes lo identificamos? En los pacientes que, sobre todo cuando son isquémicos. Cuando son isquémicos, ya tienen ciertas alteraciones y que pues te van a hacer estas pausas. O pueden ser pacientes ya seniles, en el cual ya hay trastornos degenerativos del sistema de conducción y te van a producir lo que es esta pausa. Y vean cómo se prolonga. Viene lo que es, tiene las características normales de un electrocardiograma normal, su PR, ¿sí? El QRS, que lo puedo medir. Hay una P que le va a seguir a un complejo QRS. Pueden medir el PR, pueden medir el QRS y el QT, que lo voy a medir. Ya les dije las características ahorita de un ritmo sinusal normal. Pero ¿qué pasa? Pues si nosotros vemos acá, va a ser esta pausa. Y esta pausa es lo que va a caracterizar a lo que es un paro sinusal, que puede ser transitorio, sí, ocasionalmente son transitorios, y si son transitorios, pues no le voy a hacer nada al paciente, nada más una vigilancia. Pero si yo le pongo un holter y de repente, durante las 24 horas que tenga el holter, sí saben que es un holter, ¿no? Es un dispositivo que monitorea el ritmo cardíaco toda la Perfecto, noche, ¿no? 24 horas, creo. perfecto. Miren, me gustaría hasta llevarles incluso, yo tengo un gabinete para que vean, o sea, todo lo que normalmente lo que les estoy diciendo es de a diario que normalmente pues identificamos, porque pues estoy dentro de un grupo, más bien somos dos cardiólogos que hacemos todos estos tipos de estudios, ¿no? En el cual ponemos holters. A diario yo pongo entre 2 y 3 holters. Entonces, llegan estos pacientes y ves estas pausas, y cuando ves estas pausas, oye, le hablas al paciente y le dices, ¿sabes qué? Necesito que vengas porque estás mal, o sea, necesito que o te internes, o simplemente cuando acude a la siguiente consulta, pues le comentas que el paciente tiene estas pausas de forma constante y el tratamiento va a ser colocarle un marcapaso, ¿sí? Pero pueden ser pausas mantenidas, pueden ser transitorias y mantenidas. Entonces, también es lo que tratamos de identificar. Entonces, acá lo que hay son ritmos de escape. Le llaman ritmos de escape porque viene de repente, viene lo que es las pausas que son las pausas que se van dando y viene lo que es la despolarización de lo que es el ventrículo y eso se llama ritmo de escape. Entonces muchas veces ese ritmo de escape te va a dar lo que es el complejo QRS. Entonces rescata principalmente a lo que es el paro sinusal y por lo tanto el paciente puede estar conduciendo con un paro sinusal mantenido y que puede conducirle, más bien muchas veces le va a conducir a manifestaciones clínicas. Lo, lo que sí es importante es que saber identificar al paciente, sobre todo cuando llegue y te dije, tengo mareos, de repente me inclino y me levanto y siento que me da vueltas todo o me he desvanecido vamos a decir, en el baño, al hacer un esfuerzo, al cargar, hasta ir al baño, ¿sí?
el hacer el esfuerzo de la estimulación, ¿sí? De aumentar lo que es la presión intraabdominal, que a eso se le llama maniobra de Valsalva, ¿sí? Pueden desencadenar lo que es manifestaciones. Y esas manifestaciones van a ser manifestaciones de bajo gasto, ¿sí? ¿Qué es lo que le tengo que hacer? Pues sobre todo el contexto en el cual se presente. Obviamente, pues yo ya sé que va a ser de una etiología a nivel de lo que es el nodo sinusal, y por lo tanto, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que poner un marcapaso. O sea, eso no lo voy a mejorar con medicamentos. ¿Saben qué es lo difícil y lo increíble que es? O sea, que llegue el paciente y de repente, pues, ya ha sido manejado por otros médicos, ¿no? Y le empiezan a dar medicamentos. Hay un medicamento que utiliza mucho, o sea, se utilizó mucho, y que van a dar como consecuencia que aumenten la frecuencia cardíaca. Y lo siguen manejando con eso. O sea, a pesar de todo lo que les estoy comentando, lo siguen manejando con medicamentos. Cuando el tratamiento, ¿cuál es? Es un marcapaso. ¿Por qué no lo va a estar manteniendo con o sea, para que tome sus medicamentos para aumentar lo que es la frecuencia cardíaca? No, se tiene que poner un marcapaso. Acuérdense de la tabla que les comenté. Bloqueos sinoauriculares. Se van a producir principalmente del nodo sinusal y van a hacer la conducción a nivel de lo que es las aurículas. Y lo normal que la conducción que debe tener entre la aurícula para despolarizar completamente tanto la aurícula derecha como la izquierda van a ser entre 60 y 120 milisegundos. Por eso es la dificultad en el cual pues no lo voy a poder identificar en lo que es en el electrocardiograma, y por lo motivo por el cual yo le tengo que hacer un estudio electrofisiológico. Pero muchas veces este tipo de pues bloqueos no los vamos a poder identificar, sino que más bien cuando son bloqueos ya avanzados y que vienen con síntomas, es cuando nosotros identificamos ciertas características en el electrocardiograma que nos llevan a identificar la causa que está teniendo, y por lo tanto le vamos a poner bloqueo sinoauricular. Por ejemplo, va a ser estimulado. Normalmente pues tenemos que identificar el estímulo de dónde se está produciendo y que va a ser conducido principalmente a nivel de lo que son los haces internodales para despolarizar la aurícula izquierda. Y vean, los de primer grado no te van a producir ningún síntoma. Eso es lo difícil de estos bloqueos, ¿no? Los de segundo grado, si es baja la frecuencia cardíaca, pues pueden tener manifestaciones de bajo gasto. Y los de tercer grado son los que sí vamos a poder identificar, porque más bien van a producir ya alteraciones, pero sintomáticas. Y cuando yo digo sintomáticas, son de bajo gasto, es decir, mareos, pueden tener causas de lo que es lipotimias, síncopes, hasta producir lo que es un Stock Adams. A ver, hoy sí. Juan Fernando, ¿sí me escuchas? Sí, doctor. Sí, doctor. Stock Adams, ¿has escuchado el síndrome de Stock Adams? No, doctor. José Miguel, Yo tampoco lo he escuchado, doctor, pero por lo que está mencionando debe de ser relacionado con síncope, ¿no? O algo así. ujú, Sí. sí. Mari Carmen, Sí, doctor. ¿tú has escuchado el síndrome de Stock Adams? Solo había escuchado que era igual la pérdida de la conciencia, o sea, que tenía que ver con síncope y que tenía que ver con bloqueos.
pero en sí, o sea, no he escuchado mucho, como no lo hemos visto en ninguna materia. Ok, bueno. Le voy a repetir. También le puedo decir que hay estudios que nosotros realizamos, sobre todo en lo que es, lo hicimos mucho, pues, en lo que es la residencia de cardiología, en el cual, pues, le llaman de mesa inclinada, la prueba de mesa inclinada, en el cual vamos a hacer que el paciente presente lipotimia, síncope, y que incluso podemos hacer que el paciente tenga Stock Adams. Incluso muchas veces los pacientes bloqueados, al poner lo que es el marcapaso transitorio o el temporal, al estimular lo que es la aurícula y el ventrículo, van a ser Stock Adams. Ahora, ¿qué es el síndrome de Stock Adams? Es un síncope, más bien es una pérdida de la conciencia, pero que va a ir con una descarga vagal, náuseas, vómitos, sudoración, junto con manifestaciones y datos de crisis convulsivas. Empieza a convulsionar el paciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que convulsiona el paciente, uno de los diagnósticos diferenciales que tienen que hacer los neurólogos, porque muchas veces lo llevan con los neurólogos porque ya tuvo una crisis convulsiva, cuando no es una crisis convulsiva, le tomas el electrocardiograma y el paciente está bloqueado prácticamente. Entonces, si está bloqueado, hay datos de bajo gasto cardíaco, hay hipoperfusión a nivel cerebral. Esas hipoperfusión a nivel cerebral van a dar una respuesta del tono vagal, van a dar manifestaciones vagales y que van a desencadenar a su vez crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Y eso se llama Stock Adams. Miren, no sé si alguno de ustedes lo llegue a ver, pero cuando lo veo uno dice, oye, ¿qué es eso que le está pasando? Incluso cuando nosotros lo identificamos, o sea, te hacen un Stock Adams, tú le tienes que poner el marcapaso, pero ¿qué les diré? En menos de 5 minutos, 10 minutos, tú tienes que poner el marcapaso temporal. ¿Por qué? Porque te está convulsionando el paciente. Entonces, pero tienes que identificarlo. Obviamente, ¿cómo lo identificas? Muchas veces ya traen un electro previo, donde hay un bloqueo de tercer grado. Y el bloqueo de tercer grado, pues es una manifestación que te puede dar datos de bajo gasto, más bien te va a dar datos de bajo gasto. Y ese paciente en cualquier momento te puede dar un Stock Adams. Entonces, te va a convulsionar. Entonces, cuando ya te llegan con esas características y ves que está bloqueado el paciente, pues pon el marcapasos y se lo tienes que poner así. El paciente está convulsionando y tú lo estás puncionando. Y tienes que puncionarlo de tal forma que le agarras la vena, meterle lo que es el introductor, pasarle lo que es el electrodo, llevarlo lo que es al ventrículo y dejarle ya a un ritmo pues normal de 60 70 latidos por minuto. Y eso normalmente también lo hacemos. O sea, pero también tenemos que identificar cuándo te va a hacer lo que es un Stock Adams, ¿no? ¿Sí les quedó claro? Sí, doctor, el concepto sí. Ok. Ahora, pues, como les dije, pues simplemente yo voy a tener que hacer un estudio electrocardiográfico para ver los bloqueos sinoauriculares de primer grado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a haber? Trastornos en la conducción, pero de lo que es la onda P. O sea, si yo veo lo que es el tiempo máximo que debería tener lo que es la conducción de la onda P para despolarizar lo que es la aurícula, pues yo voy a ver que debe ser, como les dije, entre 60 y 120 milisegundos. Pero pues cuando yo veo en el estudio electrofisiológico, esto no lo voy a, yo voy a ver el electrocardiograma y voy a ver esas características, pero yo le hago el estudio electrofisiológico y voy a ver cómo es lo normal y cómo se va prolongando lo que es la onda P. Y si se prolonga lo que es la onda P, voy a tener un bloqueo de primer grado, dependiendo de las características, y que sea de forma constante. Entonces, cuando yo veo todo esto,
va a ser por medio de lo que es el estudio electrofisiológico, y lo que voy a identificar cuando son constantes la prolongación de la onda P. Y este es el estudio electrofisiológico que les digo. Se estimula, y pues vamos a ver que normalmente cuando estimulamos lo que es la aurícula, vamos a ver trastornos de la conducción. Acá está lo que es el electrocardiograma y vemos cómo se van prolongando, ¿no? Yo estimulo, y cuando yo estimulo voy a ver que va a haber una prolongación de lo que es la onda P, y veo que la onda P normalmente va a estar ya prolongada, pero va a ser constante. La característica es que va a ser constante. Normalmente, cuando yo lo estimulo, vean, les dije que normalmente es de 60 a 120. Yo lo voy a llevar hasta 219, es cuando yo lo identifico, y es cuando yo veo lo que es la pausa, que va a ser, pero a nivel de la onda P. Y esto nada más lo vamos a visualizar por medio de lo que es un estudio electrofisiológico. El de segundo grado, la onda P tiene una característica, ¿sí? Se va a ir prolongando, ¿sí? Hasta que llegue un momento en el cual no conduzca, ¿sí? Y también es por medio de estudio electrofisiológico que lo puedo identificar. Hay varios tipos, ¿sí? Dependiendo del tipo de conducción, ¿sí? Y pues acá lo que manifiesta nada más es el estudio electrofisiológico, en el cual pues hay una prolongación de lo que es la conducción de la onda P. Yo veo lo que es el electrocardiograma, y si yo veo el electrocardiograma, yo voy a decir pues están muy similares, y no, pues acá normalmente acá hay un trastorno de la conducción de la onda P, en el cual pues no conduce, no hay una conducción, y por lo tanto pues es un bloqueo sinoauricular de segundo grado. ¿Y por qué le ponen de 2 a 1? Porque vienen dos latidos y viene lo que es la pausa, ¿sí? Entonces pues se llaman 2 a 1. El estudio electrofisiológico que les estoy diciendo que normalmente se les hace a estos tipos de pacientes. El tercer grado, pues acá, este sí va a ser muy manifiesto. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de pacientes siempre va a ir asociado a lo que son sintomatología, y van a estar sintomáticos los pacientes con datos de bajo gasto. ¿Qué es lo que le tengo que hacer? Le tengo que poner un marcapaso, ¿sí? El tratamiento, pues el de primer grado, pues no simplemente ni lo vamos a identificar. El de segundo grado, dependiendo si es tipo 1 o tipo 2, podemos identificarlo. Y pues si está sintomático, acá lo dicen, vean, farmacológico y eléctrico. Dependiendo de si es farmacológico, pueden ser debido a medicamentos. Y si es eléctrico, pues es trastornos del nodo. Y esto es precisamente pues la dificultad que nos da para tratar de identificar. Sin embargo, también, pues nada más por medio de lo que es la electrofisiología, se pudo identificar este tipo de bloqueos. Y tercero, pues casi siempre el de tercer grado, pues, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues va a tener las características, va a tener manifestaciones clínicas, y va a terminar en lo que es un marcapaso. Hasta acá terminamos lo que son los bloqueos sinoauriculares, para que no se confundan. Ahorita les voy a hablar de la entidad, ¿sí? Que es la disfunción del nodo sinusal. Rápidamente, para que ustedes entiendan este concepto, pues me voy a regresar a esta parte, que viene siendo lo que es la enfermedad del seno. Ya vimos lo que es la bradicardia, el paro y los bloqueos sinoauriculares. Y ahorita vamos a ver esta parte, enfermedad del seno, ¿sí? La enfermedad del seno ¿qué es el concepto? Pues obviamente es disfunción del nodo sinusal,
que va a traer como consecuencia manifestaciones clínicas y electrocardiográficamente y que van a depender principalmente de alteraciones de lo que es del nodo sinusal. Y estas pueden ser intrínsecas, extrínsecas, pueden ser transitorias irreversibles o irreversibles o definitivas, dependiendo de las características de este tipo de disfunción, es el tratamiento que yo le voy a dar. Y acá entran varios conceptos. O sea, me puede dar lo que es síndrome del seno enfermo, enfermedad del nodo sinusal, o que también le podemos llamar síndrome de taquicardia bradicardia. ¿En qué es lo que va a desencadenar? A que este tipo de pacientes termine con un marcapaso. ¿Por qué? Porque ya hay una disfunción del seno. ¿Y en qué pacientes se van a presentar? Casi siempre en los pacientes seniles. En los pacientes seniles hay enfermedad del nodo sinusal y te va a llevar como consecuencia a alteraciones. Y las alteraciones pueden ser desde una bradicardia hasta lo que es un síndrome de taquibradicardia, que significa que hay una frecuencia cardíaca que puede ser de hasta 140, 150 latidos por minuto, pero que, vamos a decir, espontáneamente pasan de los 150 latidos por minuto, te bajan a una frecuencia de 40 latidos por minuto. Y eso es de forma constante, y este tipo de pacientes que se llegan con estas características necesitan lo que es un marcapaso. Las causas, pues como les comenté, pues también dependiendo de lo que sea, pero casi siempre se deben a isquemias, a miocardiopatías. Estas dos son las que predominan más, y no, en el cual, pues, como lo dicen, hay una disfunción del nodo sinusal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dependiendo del tipo de alteraciones que van a tener, o sea, vamos a tratar de identificar por medio de lo que es el electrocardiograma, lo que es la enfermedad del seno, ¿sí? Y si se dan cuenta, si nosotros nos vamos a lo que es en la etiología, en el cual, en el miocardio auricular, o lo que es vamos a decir, a nivel de lo que es la aurícula, ¿qué es lo que me va a llevar al síndrome de taquiventri? Me va a llevar a lo que es la fibrilación auricular y el flúter auricular. Esto es principalmente lo que me va a dar lo que es la enfermedad del seno. Entonces, cuando yo me hablo de la enfermedad del seno, estoy hablando de entidades muy específicas, como alteraciones como de taquicardia auricular, fibrilación auricular y el flúter auricular, ¿sí? Entonces, ¿por qué les pongo este cuadro? Para que sepan identificar cuál va a ser los mecanismos que se van a estar presentando, pero las entidades que se van a presentar con mayor frecuencia van a ser el síndrome de fibrilación auricular y el de flúter auricular, ¿sí? Y esto es lo que le comentaba. Yo puedo ver un paciente con síndrome de taquibradi y que de repente viene una frecuencia cardíaca rápida y luego termina en lo que es en una bradicardia, que ya lo empezamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, no salió completo el trazo, pero acá venía una frecuencia cardíaca como de hasta 150 latidos por minuto, y luego me viene una pausa y luego entra un ritmo sinusal normal, y eso pues me va a dar un síndrome de taquibradi. El tratamiento pues va a ser principalmente dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente. Si hablo de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que hay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Controlar el ritmo cardíaco. O sea, controlar lo que es la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca la voy a controlar por medio de, en este caso, antiarrítmicos, tratamiento farmacológico. Sin embargo, cuando el paciente, a pesar del tratamiento farmacológico, persiste con datos de alteraciones de la conducción, no revierte lo que es la arritmia, y al contrario, empieza ya a presentar datos de enlentecimiento o lo que es una bradicardia, yo lo tengo que llevar a lo que es a un marcapaso, y le voy a poner lo que es un marcapaso. Al final de cuentas,
este tipo de pacientes terminan en lo que es en marcapasos definitivos, ¿sí? Eso es, pues, normalmente ya se los puse acá, qué tipo de marcapasos tiene que tener, nada más que lo lean, que lo vean, pero eso tampoco le vamos a preguntar, pero normalmente es lo que las clasificaciones que nosotros pues vemos y el tipo de marcapasos que le vamos a poner, ¿no? Entonces, acá pues nada más hago la clasificación principalmente para que identifiquen el tipo de marcapasos, en este caso, de qué tipo de marcapasos va a llevar según la etiología. Casi todos los pacientes que tengan la arritmia más frecuente, y se lo vuelvo a repetir, la arritmia más frecuente que se presenta en todas las entidades, hablando de la patología de arritmias, es la fibrilación auricular, ¿sí? Todos los pacientes con fibrilación auricular que tengan datos de bajo gasto y que tengan manifestaciones o alteraciones de la conducción y manifestaciones clínicas terminen en un marcapaso, ¿sí? Entonces, siempre la causa más frecuente de arritmias es la fibrilación auricular. Eso que se lo queden ya prácticamente de memoria, porque eso sí se los vamos a preguntar en el examen. Terminando este concepto, pasamos al concepto en el cual vamos a ver, ya vimos la parte auricular, ahorita nos vamos a ver los estímulos que sí logran pasar lo que es el nodo auriculoventricular y vamos a llevar a lo que es los bloqueos auriculoventriculares, que esos sí los vamos a poder identificar. ¿Por qué? Porque se entiende por bloqueo auriculoventricular al retraso o detención del paso de estímulos desde la musculatura auricular a la ventricular, es decir, el estímulo sí pasa a través de lo que es la aurícula, pero no logra conducir de forma adecuada. Y pues lo vamos a dividir en bloqueos de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, dependiendo de las características del PR, ¿sí? Acuérdense, los bloqueos sinoauriculares es la onda P la que vamos a estar siguiendo. Y acá en los bloqueos auriculoventriculares, lo que vamos a dar seguimiento es al PR, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver lo que sí es congénito o es adquirido. O sea, hay varias causas que te pueden condicionar los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? De primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y pues dependiendo también de las características, pues acá también nos podemos clasificar en si están arriba del nodo auriculoventricular, que se llaman supragicianos, infragicianos o intragicianos, que esos ya son conceptos un poquito más, les voy a repetir, de especialidad, pero pues los identificamos. ¿Cómo se van a presentar? Pues esto es un histograma, es un estudio electrofisiológico, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es el bloqueo auricular de primer grado. Si vemos el bloqueo auricular de primer grado, vamos a hacerle a Alan. Alan, ¿cuánto es lo normal que tiene que tener el PR? Sí, doctor. Si no me equivoco, al inicio de la presentación lo vimos y creo que tiene que ser menor a 0.21 segundos, ¿no? Pero el rango, vamos a decir, Igual creo que lo mencionó, de 0.12 segundos a... Bueno, en la diapositiva estaba 0.21, pero era sí, pues, 0.20. Usted, exacto. Ajá. sí, Lo podemos poner así como 0.12 a 0.20 segundos. O lo puedo pasarlo a milisegundos. Es de 120 a 200 milisegundos. Entonces,
Acá, pues sí es importante identificar, si nosotros vemos lo que es el PR, ¿sí? Acá el PR, pues normalmente está más de 200 milisegundos. Entonces, si yo mido de acá hacia acá, normalmente el PR es más de 200 milisegundos o más de punto 20 milisegundos, pero lo vamos a identificar de forma constante, ¿sí? Entonces, a este bloqueo le voy a llamar bloqueo de primer grado y lo dicen, eso trastorno de la conducción en el cual el PR va a ser mayor de 200 milisegundos y que te va a llevar a lo que es una conducción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Nada más vigilarlos. Es vigilancia que se tiene que tener, ¿no? Los de segundo grado, la diferencia en el de segundo grado MOBIS tipo 1, que así se le llama, es que si se dan cuenta, el PR se va prolongando, ¿sí? Entonces hay una prolongación de lo que es el PR hasta que llega un momento en el cual ya no conduce y cuando no conduce viene lo que es una pausa, en el cual pues la pausa le voy a decir que no hay un PR. Sin embargo, nuevamente entra al rescate el nodo auriculoventricular y vuelve a presentarse lo que es el ritmo nuevamente y empieza nuevamente a un ritmo sinusal hasta que nuevamente vuelve a presentar el mismo episodio. Se empieza a prolongar el PR hasta que no conduzca y eso se llama bloqueo MOVITS 1 de segundo grado. Y vean la prolongación en este caso. Le llaman de 5 a 4 porque hay 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el quinto latido ya no aparece, por lo tanto le llamamos a este 5 a 4. Es un bloqueo de segundo grado MOVIS tipo 1, ¿sí? Entonces el PR se va a ir prolongando hasta que llegue en un momento en el cual no se conduzca y cuando no se conduce, pues hace un bloqueo y nuevamente después del bloqueo viene una conducción normal. Y eso pues también lo logramos identificar en lo que son los electrocardiogramas. Nosotros identificamos y si hay una prolongación y se ve la prolongación, ¿sí? De lo que es el PR, pues le vamos a llamar lo que es bloqueo de segundo grado tipo MOVITS 1. A diferencia del MOVITS 2, o sea, de segundo grado. ¿Por qué? Porque en este tipo de bloqueos, a diferencia del MOVITS 1, el PR siempre va a ser constante. Y de la constancia, de allá va a estar conduciendo del nodo sinusal al nodo auriculoventricular hasta que se bloquea. Y cuando se bloquea, viene una onda P, pero no va a ser conducida porque hay un bloqueo auriculoventricular en el cual pues ya no va a haber lo que es la conducción, ya no va a haber lo que es la despolarización ventricular y por lo tanto está bloqueada. Entonces se le voy a llamar bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Pero la diferencia entre el 1 y el 2 es el PR. En el MOVIS 1, el PR se va prolongando hasta que no conduce. Y en el MOVIS 2, el PR es constante hasta que llega un momento en el cual no conduce. Y acá cuando no conduce es cuando vamos a ponerle como MOVIS tipo 2, ¿sí? Entonces, esto nos va a llevar a como consecuencia a tener lo que es el C-bloqueo. Y el bloqueo pues ya no va a conducir y va a traer como consecuencia manifestaciones clínicas. Entre uno y el otro, entre el MOVIS 1 y el tipo 2, el que de peor pronóstico es este. Porque este casi siempre va a traer como consecuencia un bloqueo. Y el bloqueo me va a traer como consecuencia manifestaciones clínicas. Puede presentar lo que es lipotimia, síncope, mareos, o sea, descarga vagal. Y estos pacientes casi siempre terminan bloqueándose. Por lo tanto, el
tipo móvitos, cuando nosotros lo identificamos, casi siempre le vamos a dar la opción del tratamiento de que tenga que tener un marcapaso. O sea, simplemente también dependiendo de lo que es la etiología. Por ejemplo, en un paciente infartado, nosotros tenemos que ver que el paciente, por el infarto que está presentando, pues sobre todo vamos a decir, a nivel de la arteria coronaria derecha, que normalmente le va a dar la irrigación al nodo sinusal, puede ser que sea transitorio o permanente. Si es transitorio, nada más lo tengo que vigilar, pero también hay un tiempo de vigilancia. Si en 5 días no se desaparecen los síntomas, yo le pongo un marcapaso a este paciente. Entonces, son características normalmente que pues identificamos y que ya están establecidas, ¿sí? Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pues cada quien conduce por su lado, ¿no? O sea, vemos ondas PES y vemos ondas QRS o complejos QRS junto con ondas PES. Pero si yo agarro y yo mido la distancia entre una onda P y la siguiente onda P, debe ser constante. Las ondas P y los complejos QRS también deben ser constantes. Entonces, a este tipo de bloqueos yo le voy a llamar bloqueos de completos o tercer grado. Y estos casi siempre cuando se presentan, el paciente está sintomático. El paciente ya tuvo lipotimia, tuvo síncope o tuvo lo que es un Stock Adams. Entonces, este tipo de pacientes va a traer como consecuencia que yo lo tenga que agarrar y tratar y manejar. Y cuando yo lo manejo, pues va a ser con un marcapasos definitivo. Quizá yo le ponga lo que es un transitorio y ya después posteriormente le ponga un marcapasos definitivo. Esto no se manejan con medicamentos, se manejan con marcapaso. Obviamente también tenemos que ver qué sustrato etiológico trae, es decir, si es isquémico, si es congénito. Los congénitos muchas veces nos asombra ver a pacientes que sean congénitos y tengan bloqueos de tercer grado y que pues simplemente pues se adapta su corazón a tener este tipo de bloqueos hasta que alguien lo identifica y pues obviamente no se pueden quedar con este tipo de bloqueos a pesar que sean asintomáticos, siempre se les debe poner lo que es un marcapaso definitivo. La crisis de Stock-Adams, pues como les dije, pues, ¿qué es lo que me va a dar? Pues principalmente son debidos a casi siempre a un bloqueo. ¿Qué es lo que me va a producir? Disminución de lo que es la perfusión cerebral. Esto va a producir lo que es hipoxia, va a producir trastornos vasovagales. Estos van a hacer que haya lipotimias, haya síncopes y que culminan con datos de repercusión hemodinámica, es decir, van a presentar crisis de convulsivas. ¿Y cuál es la indicación que tengo que hacer en ese momento? Pues les tengo que poner un marcapaso transitorio. Esto es principalmente lo que tengo que hacer en un paciente con crisis de Stock-Adams, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo va a presentarse? Se presenta lo que es bloqueo AB completo, pues hay disminución del flujo a nivel cerebral, se va a presentar lo que es el síncope y en el síncope pueden haber lo que es llevar a lo que son las crisis tónico-clónicas y eso pues muchas veces lo llegamos a recuperar ya una vez que logremos ver que el paciente pues se recupere de lo que es el síndrome de Stock-Adams. Allá sí va a tener mucho la pericia del médico que lo trate. ¿Por qué? Porque pues muchas veces acostando al paciente y poniéndole en la posición de tren de Lemberg, muchas veces lo podemos revertir.
es decir, mejorando la perfusión cerebral. ¿Por qué se pone en tren de Lemberg? Porque mejoramos la perfusión, ¿sí? Porque mejoramos lo que es el flujo sanguíneo a nivel cerebral y eso es lo que vamos a manejar. Pero pues esos pacientes en ese momento, mientras yo le hago esas maniobras de ponerlo, vamos a decir, en posición de tren Lemberg, pasarle soluciones y todo, ¿no? Le tengo que poner lo que es un marcapaso y ver por qué está teniendo lo que es este tipo de bloqueos que te desencadenan lo que es un Stokes-Adams. Es decir, estudiar ese paciente, pero casi siempre esos pacientes terminan en marcapaso, ¿sí? Esto, pues, entre las clasificaciones que hay, pues hay extrasistolias auriculares, que es, pues, ya es un poquito más de cardiología, pues normalmente ya es tratar de identificar estas extrasistolias auriculares, ¿sí? Pues hay su clasificación, pueden ser con aberrancias, sin aberrancia, pueden ser extrasístoles auriculares bloqueadas, ¿sí? Y casi siempre va a ser, pues muchas veces, trastornos del ritmo que vamos a tratar de identificar, primero por sus manifestaciones que van a tener, principalmente clínicas, y ver el sustrato etiológico que van a traer. Y eso es lo que vamos a tratar de manejar con el paciente con extrasistorias auriculares. Muchas veces nada más con tratamiento vamos a revertir lo que son estos tipos de arritmias, ¿no? Lo que son los sustratos que le pongo puede ser paroxísticas, ¿sí? Las características de, vamos a decir, la extrasistolia auricular, ¿sí? Pueden ser, dependiendo del complejo del QRS, o sea, que te pueden llevar a lo que son trastornos de la conducción. Una de las trastornos de la conducción que te producen lo que son este tipo de arritmias puede ser lo que son el síndrome de preexcitación, que es muy frecuente verlo en pacientes jóvenes y que van a desencadenar principalmente alteraciones electrocardiográficas como una taquicardia. Y cuando vemos este tipo de taquicardias hay que identificar cómo se van presentando. Lo característico es que normalmente las taquicardias van a ser mayores de 150 a 300 milisegundos que van a tener. Entonces muchas veces cuando identificamos lo que es este tipo de taquicardias, se debe identificar si no tienen síndrome de preexcitación. Y un síndrome de preexcitación es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Obviamente, pues nada más es para que ustedes conozcan principalmente los tipos de arritmias auriculares que se pueden presentar. El flúter auricular también es un tipo de arritmia en el cual, pues, el ritmo, pues, es un ritmo no sinusal. Con que ustedes sepan la definición con la que iniciamos la presentación, pues yo voy a ver si es un flúter auricular, si es un ritmo sinusal o si trae otros tipos de características que no sean un ritmo sinusal, es decir, que puede ser un flúter auricular o lo que es una fibrilación auricular, que son completamente diferentes. La característica que los va a identificar es que yo tengo que ver que en el flúter auricular va a haber unas ondas que se llaman ondas F, que son estas precisamente que se ven acá, y que van a ser de forma constante. Estos pacientes con flúter auricular, ¿qué es lo que tengo? Los tengo que revertir, ya sea farmacológicamente o por medio de medicamentos. Y que lo voy a tratar de más bien identificar como diagnóstico diferencial entre lo que es la fibrilación auricular, que no es lo mismo. Si ustedes ven las características morfológicas que tiene el electrocardiograma, ven como dientes de sierra o las ondas F que vemos acá. Pero bien, les voy a mostrar lo que es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, pues simplemente a diferencia de las que tenga las ondas en dientes de sierra o las ondas F, va a haber una arritmia y esa arritmia pues muchas veces
no va a haber lo que es la conducción, no vamos a ver la onda P, que es lo que nosotros vamos a identificar como fibrilación auricular. Y es lo que les comento. La FA es la arritmia cardíaca más frecuente. Les presento en este caso, la epidemiología y pues como dicen acá, despolarización caótica y desordenada de las aurículas por múltiples formas de que se van a estar presentando, en el cual va a haber una disociación entre aurículas y ventrículos. Sin embargo, van a tener una conducción y pueden conducir a nivel auriculoventricular. Sin embargo, como su nombre lo dice, es una conducción caótica. ¿Por qué? Porque no vamos a ver ondas P. Entonces, al no haber ondas P, pues simplemente pues se está despolarizando lo que es la aurícula, porque la aurícula puede caer pues por acá, luego cae acá, luego la vemos por acá. Entonces, la frecuencia cardíaca es variable y cuando vemos una fibrilación auricular, pues hay hasta su forma de sacar y esto sí se lo pueden hasta presentar en un caso clínico. O sea, en un caso clínico se les podría preguntar, puedes sacar lo que es la frecuencia cardíaca de este paciente, qué tipo de manejo se le va a dar a este tipo de paciente, por qué se va a estar presentando, cuáles son las características en el cual se va a presentar lo que son la fibrilación auricular, un diagnóstico diferencial de la fibrilación auricular, cuál podría ser el flúter auricular, cuál va a ser la diferencia, las ondas en dientes de sierra con el flúter auricular, y en la fibrilación auricular pues va a haber lo que es las conducciones en el cual aberradas para decir las ondas P no van a encontrarse en la conducción. Entonces esto sí traten de identificarlo siempre en cuestión de como un diagnóstico diferencial y sobre todo la fibrilación auricular, recuerden que va a ser la arritmia más frecuente, ¿no? Pues ya les dije, ¿no? Desde acá. Muchas veces a esto, pues, ¿qué es lo que le sucede? Que con un ritmo nodal, es que, pues, simplemente no se vea lo que es la conducción de la onda P hacia a través de lo que es la aurícula y el nodo sinoauricular para la conducción del nodo auriculoventricular y por lo tanto pues no vamos a ver ondas P en ocasiones, simplemente nada más vamos a ver el complejo QRS y las ondas P van a estar ocultas, no vamos a ver ondas P ocultas. Muchas veces este tipo de arritmias las tenemos que identificar porque pues les identificamos y normalmente son inducidas también por lo que son los antiarrítmicos. Uno de los que te produce mayor ritmo nodal es la digital, la digoxina. La digoxina te puede llevar a un ritmo nodal y tratar de identificar. Lo característico también es que muchas veces estos pacientes están asintomáticos. Esta es otra de las cosas que sí quiero que le ponga un poquito de énfasis, la taquicardia ventricular. ¿Esto qué es? Son extrasistolias que van a tener y que en el cual pues vamos a ver estas características en el cual nosotros vamos a ver una onda P en el cual pues la logramos identificar, ¿sí? Acá obviamente pues tenemos que tratar de identificar porque pues el paciente está conduciendo de forma rápida y hay una desorganización de conducción, pero pues principalmente logran atravesar lo que es el nodo auriculoventricular, pero el sustrato que se presenta va a ser principalmente por la conducción que va a tener. La onda P normalmente está dentro del complejo QRS y van a tener una consecuencia que el paciente puede desarrollar lo que es una fibrilación auricular. Cuando vemos este tipo de arritmias, casi siempre pues tenemos que revertir lo que es esta arritmia, ya sea farmacológicamente o por medio de cardioversión eléctrica, para que nosotros lo llevemos a un ritmo sinusal. Si no lo llegamos a ritmo sinusal, este paciente me va a llevar a una fibrilación ventricular, ¿sí?
Y acá, pues, la diferencia entre lo que es, les pongo, entre lo que es la taquicardia ventricular y lo que es la fibrilación ventricular. Si ustedes ven completamente las características morfológicas de lo que es la taquicardia ventricular y lo que es la fibrilación ventricular, pues son completamente una conducción completamente aberrada. Y esta fibrilación ventricular, perdón, esta fibrilación ventricular es signo de mal pronóstico. Es decir, si no logro revertir a este paciente, pues este paciente va a ser asistolia y va a desencadenar lo que es una arritmia letal. Simplemente, pues estos pacientes los tenemos que revertir. Pero cuando llegan a este grado los pacientes de fibrilación ventricular, casi siempre terminan en asistolia. ¿Qué es lo que se le tiene que realizar al paciente? Revertirlo de forma inmediata. Si no logramos revertirlo, el 90% de los pacientes que están en fibrilación ventricular se mueren. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente, pues, manejo de lo que es la taquicardia ventricular. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Tiene pulso? ¿No tiene pulso? Si está estable el paciente, si está consciente, ¿sí? En este caso, si está estable, pues lo puedo revertir con medicamentos como tipo de la amiodarona. Si está inestable, pues ¿qué es lo que lo tengo que llevar? A una cardioversión. Si logro revertir lo que es la taquicardia, pues lo voy a mantener con un medicamento que se llama amiodarona, que es un antiarrítmico de la clase 3, tipo 3, que es lo que me va a hacer que se mantenga entre lo que es un ritmo sinusal. Porque si sacamos al paciente de una taquicardia ventricular, muchas veces entra el ritmo sinusal, ¿sí? Pero también tenemos que ver si es sin pulso, porque si es sin pulso, yo ni siquiera voy a irme acá, me voy a ir directamente a desfibrilarlo y una vez que logre sacarlo, si es que sale a un ritmo sinusal, pues lo impregno con amiodarona y dejarlo principalmente y ver casi siempre el sustrato. Y el sustrato etiológico casi siempre va a ser precedido por lo que es una cardiopatía isquémica. Este es principalmente el tratamiento, sobre todo hablando de lo que es la cardiopatía isquémica, que es casi siempre te van a llevar a un tipo de arritmias, que son las complicaciones eléctricas de lo que son los síndromes coronarios agudos. Acuérdense que cuando vimos síndromes coronarios agudos, habían complicaciones mecánicas y complicaciones eléctricas. Entre las complicaciones eléctricas está la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que van a llevar como consecuencia que el paciente esté inestable y pueden conducir incluso lo que es la muerte. Y el algoritmo es que tenemos que identificar si es un sustrato de tipo isquémico o si es un sustrato debido a otras alteraciones congénitas, como por ejemplo, vamos a decir, síndrome de QT largo, que te pueden llevar a lo que es una taquicardia, ¿no? Y pues, de forma general, pues les presento una arritmia, pues yo la puedo identificar teniendo todo lo que nosotros ya vimos, todas las herramientas que nosotros ya vimos, desde la etiología, la forma, vamos a decir, la génesis de las arritmias, los tipos de arritmias que vamos a estar viendo, identificar si es auricular, si es ventricular, si es enfermedad del nodo sinusal, podemos ya identificarlas. Entonces, acá tenemos que ver, pues, una arritmia, ausencia de onda P o presencia de onda P. Si es principalmente, me voy rápidamente acá. Si es activa, pues puedo identificarlos, dependiendo también, acá entra otro concepto de QRS angosto o QRS ancho. Y esto me va a traer como consecuencia lo que en parte ya vimos y que ya se los mencioné y que está en la presentación: taquicardia auricular, nodal, flúter auricular y fibrilación auricular. Y con QRS ancho, ¿qué es lo que puedo ver? Lo que es supraventricular, supraventricular con bloqueo de rama,
el síndrome de Wolff-Parkinson-White y la taquicardia ventricular, ¿sí? Yo creo que sí lo debes saber, Aarón. ¿Cuánto es lo normal del QRS? ¿Me escucha? Sí, ¿cuánto es lo normal? Del ancho del QRS, pues. Sí, así es. Creo que son de 80 a 120, si no estoy mal, ¿no? Deben ser abajo de 100 milisegundos, de 80 a 100, hasta 110, pero es de 80 a 100 milisegundos. Entonces, a eso hacen referencia a QRS angosto o QRS ancho. Si pasa del QRS, o sea, si es angosto, debe estar el QRS con una arritmia menos de 100 milisegundos. Si es ancho, normalmente están arriba de 120 milisegundos, ¿sí? Y acá es cuando le voy a llamar complejo QRS ancho. La ausencia de la onda P puede ser lenta también. Ya vimos lo que es paro sinusal y bloqueo sinoauricular, ¿sí? Y también me voy a la otra. Si hay presencia de onda P, si es rápida o lenta. Si es rápida, nuevamente me voy al complejo QRS angosto, que puede ser una taquicardia nodal. Y si es ancho, me voy a una taquicardia ventricular. Y si es lenta, me voy a una bradicardia sinusal que puede ser con QRS angosto, ritmo de escape nodal o taquicardia nodal, o si es ancho, ritmo idioventricular y taquicardia ventricular, ¿sí? Lenta. Y por último, me voy a los bloqueos, ¿sí? Capturas sinusales, escape nodal y ritmo idioventricular, que son bloqueos auriculoventriculares, que pues ya vimos cómo se dividen en sinoauriculares y ventriculares. Entonces es principalmente un algoritmo que normalmente pues se presentan y que pues hay que hacer lo que es el diagnóstico y tratar de identificar. No es tan sencillo manejar lo que son las arritmias y obviamente pues son tipos que se van presentando con conducciones, con aberrancias, sin aberrancia, o sea, dependiendo de lo que son las características que nosotros valoremos y veamos, pues las podemos estar clasificando. Sin embargo, como les dije, importante saber la etiología, saber la génesis, saber los tipos de, en este caso, auriculares, los bloqueos auriculares, los bloqueos ventriculares y lo que me va a llevar también a saber las taquicardias ventriculares, en este caso, la taquicardia ventricular sostenida, que se llama sostenida porque quiere decir que hay extrahistorias mayores de 30 segundos de forma constante y que me van a conducir a un trastorno eléctrico que me puede llevar a una fibrilación ventricular e incluso a una mortalidad. Esta es principalmente la presentación de lo que son las arritmias. Esto que les estoy comentando, les digo, importancia es saber tratar de identificar qué es una arritmia, cómo se presenta una arritmia, cuál es la arritmia más frecuente, el tipo de arritmias que me pueden dar la cardiopatía isquémica, principalmente lo que es las taquicardias ventriculares, cómo voy a manejar la fibrilación auricular, cómo voy a manejar la fibrilación ventricular y los sustratos etiológicos que están teniendo cada uno de ellos, para que ustedes de forma general pues puedan manejar cada uno de estas y tratar de identificar las causas y cómo se presentan. No es un tema sencillo, les aseguro que si no lo leyeron o si no estudiaron, pues simplemente es un poco difícil tratar de entender todo lo que son estos síntomas o vamos a decir, tipos de arritmias y sobre todo, si no entendieron bien lo que son los potenciales de acción, se les va a hacer más difícil.
Sin embargo, pues es parte de lo que ustedes tienen que, pues, agarrar y hacer, o sea, lo que no entiendan o lo que ustedes no sepan, que lo pregunten, ¿sí? Entonces, eso es principalmente lo que son las arritmias de forma general y de forma global. Nos podemos incluso pasar una clase completa de fibrilación auricular, pero el concepto de que me piden en lo que es eh, su temario son prácticamente lo que hemos visto. O sea, de la formación de la génesis, cuáles son las arritmias benignas, cuáles son las arritmias malignas, el tipo de tratamiento, cuál es la arritmia más frecuente, ¿sí? Tanto auricular como ventricular, ¿sí? Y cuál es el tipo de manejo que le voy a dar a cada uno de ellos. O sea, lo que está en su temario, lo desglosé, quizá profundicé un poquito más, ¿sí? Pero pues lo que está en su temario lo plasmé prácticamente en una presentación general, que no crean que también estén para tratar de explicárselos de la forma más breve y un poquito más concisa sin confundirles. Eso es lo más importante de lo que es arritmias, ¿no? Obviamente, eh, cada una de ellas tiene unas características particulares. Ahora, sí me gustaría que ustedes nos quedan unos minutos. Si tienen alguna duda, con confianza pueden preguntar. Silvia, creo que es Silvia Marisol Góngora. Sí, doctor. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, es que igual estoy que todavía por terminar el tema, entonces ahorita como que me aclaro algunas dudas que ya tenía igual, pero no tengo ninguna. ¿Cómo? No te entendí. Silvia, Carlos Dimitri. Pues sí, es un tema muy complicado, doctor, la verdad. Tengo que repasarlo bastante, la verdad. ¿Tienes alguna duda? Pues más que dudas, me hace falta ver la claridad del tema, pero pues eso ya es más por mi parte, ¿no? ¿Estudiaste? Leí antes de la clase, sí, lo que pude. Digo, no muy, muy, muy profundo, pero al menos ya la clase pues ya me orientó más en qué enfocarme. Ok. Gustavo, Sí, doctor. Igual que mi compañero, pues no tengo una duda como tal. Es un tema bastante extenso que igual no he acabado de leer, pero pues hasta ahorita todo bien. bueno, ni modo, se voy a preguntar al que casi siempre habla. Bueno, Aarón, ¿alguna pregunta? Bueno, no, bueno, yo no recuerdo si lo mencionó, pero sí hay un concepto que el de conducción oculta, no sé si lo habrá mencionado, Sí, está pero ya. Ujú. Sí, sí, dígame. nada más es ese, o sea, sí, o sea, tengo entendido que ese es el que genera la mayor parte de las arritmias, ¿no? Y que incluso, bueno, había leído incluso que, como, o sea, como había mencionado, hay unas que no se pueden identificar en el electrocardiograma, pero y solo se identifican mediante la extrasistolia, si no estoy mal. No, mediante estudios electrofisiológicos, más que extrasistolia. Se realizan por medio de estudios electrofisiológicos. Y la conducción oculta, tienes toda la razón. Y allá sí leíste. ¿Por qué? Porque la conducción oculta está en parte de lo que es la fibrilación auricular, que es una conducción oculta, la génesis principalmente de lo que es la fibrilación auricular, y es lo que va a conducir a ese ritmo caótico
¿por qué no vamos a identificar ondas P? Entonces hay un mecanismo de reentrada de forma constante en el cual esa conducción no la podemos ver, pero pues en el electrocardiograma lo vamos a identificar principalmente por la ausencia de la onda P. Eso es principalmente lo que vamos a identificar. Entonces, chavos, simplemente nada más es ver los conceptos, nada más que agarren esos conceptos que están en su temario. Les digo, esta presentación se las voy a subir. Se la voy a subir a Julie. Por lo visto, no he visto a Julie. No he escuchado su voz de Julie. No sé si entró. Entonces, tratar de identificar. Y si tienen alguna duda, háganmela saber. Y con gusto, pues se las respondo. ¿Sí? En este caso, sé que es complejo el tema, pero pues cada una de las partes que vienen en su temario, pues las desglosamos. Y si todavía sí les queda alguna duda, que me lo comenten y con gusto nuevamente se los vuelvo a explicar. Sé que es un tema bien difícil, no es tan sencillo, pero pues sí, los conceptos básicos que tienen que saber son los que les comenté. Si no tienen ninguna duda, pues nos vemos para la siguiente clase. Pues, Nada más una pregunta, doctor. ¿De dónde sacó la mayor parte de su información? Porque hay bastante que no está en los libros que tenemos como bibliografía. Entonces, eso sí complica un poco. en su libro básico, si ustedes van a su libro básico que normalmente pues que les mencionan es el Guadalajara Bo. Y ahí está toda esta información. Y en el Guadalajara pueden ver parte de todo, o sea, en los que tengan, lo pueden incluso hasta descargar, o sea, pueden descargar lo que es el libro y pues obviamente pues es la octava edición, si no me equivoco, del Guadalajara Bo y toda esa información del Guadalajara Bo que dice libro básico, de ahí ya lo saqué. Obviamente saqué conceptos un poquito ya actuales de las guías de arritmias del 2020, en el cual pues las puse principalmente para que ustedes conozcan lo actual. Sin embargo, toda esta información está en el Guadalajara Bo. Ustedes, que es el libro básico que tienen para lo que es en cardiología. Entonces, de allá salió toda la información. La puedes checar y ya está prácticamente todo lo que pues les expliqué. Y de allá saqué principalmente la mayor parte de lo que es la presentación. Ok, pero sí nos envía la presentación, por favor. Sí, sí se la voy a enviar. Esta presentación sí se la voy a enviar. Sí, gracias. Ok. Ok, jóvenes, entonces pues nos vemos la próxima. Que creo que la última que nos toca, creo que es si no me equivoco, es síncope. Y es algo bien sencillo del síncope. La verdad es, ya vimos la gran mayoría de las partes y los mecanismos que producen el síncope. Entonces,